Buenos días a todos, bienvenidos a este curso de bioética. Os doy la bienvenida en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús, que me imagino que conocéis casi todos. Y como sabéis, uno de los fines que tenemos es la formación integral de la persona, y ahí se enmarca la Academia de Betlehem y este curso de bioética. Si os acordáis, las 2 semanas anteriores estuvimos viendo sobre todo una introducción a la bioética, y en esta tercera sesión vamos a profundizar más ya, pero en cosas más concretas. Vamos a ver el inicio de la vida humana. Nos acompaña el doctor Javier Marcó, que es un especialista en bioética, también es catedrático de medicina y ha escrito más de 117 publicaciones científicas. Y sin más preámbulos, voy a dar paso a Javier para que nos imparta esta charla. Bien, pues voy a compartir la presentación. Vamos a hacer una cosa más. Presentación, ver unos vídeos sobre el inicio de la vida del embrión. Lo vamos a ver en imágenes de 4D, de cuarta dimensión, cómo se desarrolla el vídeo. También cuándo empieza a latir el corazón, que ese es un tema que es tabú para muchas personas, pero es así el tema, ¿eh? Entonces, vamos a primero compartir la presentación que está aquí. Bien, vamos a ver aspectos biológicos, ¿eh? Entonces empezamos con el asunto, una introducción. Eh, este que está en la imagen es un aborto espontáneo de una señora en Inglaterra que le puso nombre a su hijo, Noat, que significa Noé, que a su vez significa descanso, paz. Es de 12 semanas y 5 días. Ocurrió en el 2014 y ella lo subió a internet. El tema de inicio en la vida es un dilema bioético de gran actualidad, ¿eh? Es básico resolverlo con datos científicos, ya que si los datos científicos dicen que es un ser humano en estado embrionario, su valor es como cualquier ser humano. Pero si los datos demuestran que en los primeros días no es un ser humano, entonces es ético varias cosas como pues, anticonceptivos que lo que hacen es destruir el embrión e impedir que se implante, fecundación in vitro, donde ya veremos más adelante hay una mortandad de los embriones que se forman en el laboratorio del 90%, de más del 90%. ¿Eh? Utilizar embriones para investigar, etcétera. Toda una serie de cosas que es el dilema, y por eso hay que saberlo con datos científicos. A mí me hace un poquito gracia la gente que es pues de la corriente del liberalismo, ¿eh? Dice, solo lo que se puede demostrar científicamente es válido. El tema de ética no es válido porque no se puede demostrar científicamente. Pero cuando llega el tema del inicio de la vida, veremos lo que dice la ciencia. A eso la ciencia no cuenta para eso. ¿Eh? Yo opino otra cosa. Oiga, pero si usted es liberalista que acepta que solo lo científicamente demostrable es válido, bien, los artículos científicos, cuando se afirma en un artículo científico que la vida comienza con la fecundación, no se añaden generalmente citas ni se dan más explicaciones. Y eso cuando un artículo científico es revisado por una serie de referees, de gente especialista en el tema, y nadie cuestiona el tema, ni los editores de la revista, ni otros autores, porque es un hecho que científicamente vamos a ver cuál es, o sea, que es cierto, ¿eh? O sea, que es un tema que está completamente probado. Este es un artículo interesante que vamos a comentar, es el consenso científico de cuándo empieza la vida humana, ¿eh? Es del 2011, y vamos a ver las principales conclusiones. Es como introducción interesante ver este artículo. Eh, la primera pregunta el autor lo que hace es encuestas. En Estados Unidos son muy aficionados a las encuestas, y entonces hace encuestas a adultos de Estados Unidos y contestaron la encuesta 2.979 adultos. 62% eran graduados de universidad, 58% mujeres, 42% hombres, 63% eran pro aborto. En una de las preguntas preguntaba, ¿usted es partidario del aborto? Y 37 eran pro vida. 63% se consideraban liberales, 37 conservadores. 67% eran afines al Partido Demócrata de Estados Unidos y 33 al Republicano. Bien, cuando le preguntaban
¿quién es el más cualificado para decir cuándo empieza la vida humana? Pues el 81% dijeron que los biólogos. Luego un 7% dijeron que líderes religiosos, 7% pues que depende de los votantes, de lo que vote la gente sobre este tema, 4% que eran los filósofos y 1% la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Dijo el 46% que es un tema biológico y científico, mientras un 45% que es un tema filosófico o religioso, y el resto pues que de otras cosas. Bien, en vista de que el 81% decían que los biólogos son los cualificados para decir cuándo empieza la vida humana, el siguiente parte del trabajo es una encuesta que hizo preguntando cuándo empieza la vida humana entre 5.577 biólogos de 86 países. Hizo una encuesta pues, por todo el mundo y le contestaron de 1.058 universidades. El 95% de los que contestaron tenían doctorado, 63% eran hombres, 63% se consideraba no religioso, 89% se consideraban liberales y 92% eran como más afines al Partido Demócrata de Estados Unidos y el 8% eran partidarios del Partido Republicano de Estados Unidos. Bueno, pues lo que contestaron estos 5.577 biólogos que respondieron a la encuesta de 1.000 y pico universidades, el 96% dijo que el inicio de la vida humana es desde la fertilización y el cigoto. Lo afirmaron 5.337 de los 5.577, solo 240 no afirmaron esto, de la encuesta esta que hizo. Bien, o sea, en cuanto a los ciudadanos americanos, el 84%, otra pregunta que les dijeron, el 84% dijo que merecen conocer cuándo empieza la vida humana, para poder tomar postura y decisiones informadas. ¿Qué está pasando? Está pasando y que sabían que el inicio de la vida humana es desde la fertilización, solo el 38% de los encuestados lo sabían. Por lo tanto, la ciencia, lo que la ciencia y los científicos saben como expertos, debería informarse a todo el mundo y a los medios de comunicación para que la población se enterara lo que la ciencia dice. Esto como introducción. Bien, seguimos un poquito con la introducción y decir que la historia de la medicina, el cuidado del niño siempre ha estado presente, la ginecobstetricia y más recientemente la perinatología, que es una rama pues, que se encarga del niño antes y después del nacimiento. La fecundación in vitro ha producido muchos cambios en la embriología. Antes se creía, hace como 10 años, que la primera semana de vida del embrión eran células casi iguales y simétricas que se dividían y nada más. La fecundación in vitro, para mejorar la eficiencia, ya lo veremos en su momento, lo que está haciendo ahora es un diagnóstico preimplantatorio. Antes de transferirlo a la madre, diagnostican ese embrión y si es correcto lo implantan y si no, lo tiran a la basura. Y también se ha dedicado a estudiar mucho los que trabajan en fecundación in vitro qué debe producir un embrión normal para poder diagnosticar quién utilizar y quién tirar. Y con estos estudios que han hecho, claro, utilizando embriones humanos y matándolos, pero en fin, lo que sí ha permitido es conocer mucho más cosas sobre los 7 primeros días de la vida del embrión. Ahora se sabe que desde el segundo día de vida del embrión existe un diálogo molecular madre e hijo. El hijo, a través de productos, de factores que él produce, dirige su desarrollo y controla a la madre. Eso lo vamos a ver en una parte de la exposición de hoy. Bien, objetivos del tema. Ya está en el programa, pero bueno, es determinar la evolución histórica del conocimiento científico sobre el embrión. Primera cosa, que va a ser muy rápida. ¿Cuándo comienza la vida humana? 9 hechos científicos sobre el embrión humano. Lo vamos a hacer muy corto, tampoco, pues es para gente no científica, pues tampoco es tan importante, pero sí que sepan bueno. Y enumerar 8 factores producidos por el embrión para dirigir su desarrollo y controlar a la madre. También lo vamos a ver muy rápido. Y lo más importante va a ser lo último. Discutir 11 mitos científicos, pseudoargumentos, que se emplean para justificar que el inicio de la vida humana
es en algún momento posterior a la fecundación y la formación del cigoto. Son estos argumentos que se suelen emplear que no se basan en ningún dato científico, son contrarios, de hecho, a los hechos científicos que todo científico sabe. Yo a los alumnos de medicina les pregunto, si ustedes tienen algún dato que contradice que el momento del inicio de la vida es la fecundación, me lo dicen por favor, que ustedes acaban de estudiar bioquímica y genética y todo esto. Entonces, jamás se le ha ocurrido decir un dato porque esto. Bien, eh, iba a hacer unas preguntas, pero voy a saltarlas porque si en todo caso al final, porque para ganar tiempo. Bien, evolución histórica. Antes de 1960 había muy pocos datos de cuándo empezaba una vida humana. La bioquímica estaba empezando, la genética eran las leyes de Mendel. No había ultrasonidos, ni fetoscopios, ni en la fisiología, los libros dedicados al feto ponían solo sobre el feto y el embrión 4 páginas. No se sabía mucha cosa y en consecuencia se sospechaba que la vida empezaba en la fecundación, pero no había datos para afirmarlo. Aunque se respetaba la vida humana desde la concepción, porque se sospechaba que efectivamente la vida empezaba en el momento de la fecundación, pero sin datos para probarlo. Ahora, 2025, hay multitud de datos y todos son unánimes. Todos los datos indican que la vida comienza en la fecundación o nunca comienza. Si tenemos un embrión que es de vaca, pues por mucho que hagamos, no es un ser humano, será una vaca. Entonces, es la vida de una vaca. Entonces, algunos científicos, sin embargo, dicen que más tarde. Pero eso no significa que haya disparidad en la ciencia. ¿eh? ¿Por qué? Si algunos dicen que empieza más tarde y otros que sí, ¿qué pasa? ¿Hay disparidad? No, lo hace que la ciencia se basa en datos científicos y no hay un solo dato para dudar. Lo hace que algunos, para acomodarse a lo que están haciendo, están matando embriones, están recetando anticonceptivos que matan embriones, están haciendo fecundación in vitro. Para justificarse lo que están haciendo, pues pues dicen que no empieza la vida en la fecundación, porque si no su conciencia les estallaría. Pasa como los médicos nazis alemanes. Ellos decían públicamente, cosa que es absurda, que los judíos eran una pseudo raza humana, una raza humana que ya no era degenerada, que no eran propiamente ya seres humanos, con lo cual los mataban, los utilizaban para experimentos con toda paz, o sea, intentando justificar su conciencia. Pero claro, eso es absurdo. Que los judíos no son seres humanos, son una pseudo raza humana, con lo cual, bueno, lo dicen para justificar lo que están haciendo. Todo científico serio afirma que el comienzo de la vida empieza con la fertilización. Yo tengo un capítulo del libro de hace poco, de 2022, sobre ese tema donde hay 100 científicos, muchos son premios Nobel, donde lo que dicen es eso. Yo voy a leer solamente un par de ellos. Severo Ochoa, el premio Nobel español de bioquímica. Yo lo conozco mucho porque vivía cuando ya ha muerto, cerca de Santiago de Compostela, y venía cada X tiempo pues a Santiago, estaba en Asturias, y teníamos sesiones, sesiones científicas, y él venía y participaba y tal. Y ha afirmado siempre, el embrión es un ser vivo, luego hay vida, vida humana, por supuesto. Él no creía en Dios, quería creer en Dios. Él dijo, yo sé muchas cosas, pero de lo importante no sé nada. Me gustaría creer en Dios, pero no sé si al final cuando murió se cambió o sea, esto, pero él quería, pero no lo lograba. Bien, otro, Jerome Lejeune. Cuando el Parlamento de Estados Unidos, en el año 81, llamó a bastantes expertos en ciencia para preguntarles una pregunta: ¿cuándo comienza la vida humana? Y Jerome Lejeune dijo lo siguiente, que es el descubridor del síndrome de Down, fue director del Instituto Progenies de París, miembro de la Academia de Medicina de Francia, y en el año 94 él contestó: la vida tiene una historia muy larga, pero cada uno de los individuos tiene un inicio bien determinado, el momento de la fertilización. Cuando se funden los dos gametos, se dispone de toda la información necesaria y suficiente para expresar todas las cualidades innatas del nuevo individuo. Aceptar que después de la fecundación un ser humano ha comenzado ya a existir no es cuestión de gusto o de opinión,
No es una hipótesis metafísica, sino una evidencia experimental. Bueno, tengo muchos más testimonios, lo dejo así. Voy a leer un editorial de una revista, California Medicine, es la revista médica de los médicos de la Asociación de Médicos de California. Esta revista en su editorial, eh, esa editorial va a favor del aborto. Es en los años en que se aprobó ya el aborto, entonces la editorial lo expresa para médicos, la postura para estar a favor del aborto. Dice, la ética antigua no ha sido todavía totalmente sustituida, por lo tanto, es necesario separar la idea del aborto de la idea de matar, porque si no, el aborto sería socialmente aborrecido. El resultado es una curiosa postura que hay que tomar ante los hechos científicos que todo el mundo conoce, como médicos, todos lo saben, ¿eh? De que la vida humana comienza con la concepción y continúa dentro y fuera del útero hasta la muerte. Se han de realizar en consecuencia, como médicos que están a favor del aborto, considerables contorsiones semánticas, juegos de palabras, para explicar el aborto como algo diferente a la supresión de la vida humana, que parecería un juego ridículo si no fuera algo necesario para superar la actual mentalidad social. Esta especie, atención la palabra, de subterfugio esquizofrénico, o sea, yo sé que es así, pero digo lo contrario, es necesario de momento, porque la ética antigua todavía no ha sido revocada y continuará hasta que se imponga la nueva ética que está a punto de ser aceptada. Bien, pues esta es la postura de un científico, aunque esté a favor del aborto. Vamos a ver algunos hechos científicos y datos recientes. En las tres primeras fases de desarrollo, eh, ¿qué es un hecho científico? Vamos a ver. Yo a los alumnos les pregunto, a ver, ¿me dicen cómo es el método científico? Pues el método científico empieza con la observación. Por ejemplo, observo que pacientes que tienen cáncer de cuello uterino han tenido antes el virus de papiloma humano, que han sido infectados. Entonces, yo lo he observado en muchos pacientes y saco una hipótesis. Posiblemente el virus de papiloma humano es el siguiente paso, la hipótesis, es una de las causas del cáncer de cérvico uterino, del cuello uterino. Bien, la siguiente paso viene la experimentación. Empiezo con animales, los infecto con el virus y los sigo y a ver si aparece el cáncer. Hago varias publicaciones, hago primero con animales, luego hago estudios de expedientes clínicos y veo que efectivamente y tal. Y el siguiente paso del método científico, estamos después de la experimentación, has obtenido resultados que todos apoyan tu hipótesis. Tu hipótesis, no hay ningún dato en contra. Y el siguiente paso es la teoría científica. Yo expongo en base a estos resultados en una publicación, saco esta teoría porque mis experimentos concluyen todos que el virus es una de las causas del virus del papiloma. ¿Para qué se hace una teoría? Para que otros investigadores, con otra metodología, otro enfoque, otros aparatos, confirmen o no que esa teoría es válida. ¿eh? Y el último paso, cuando todo el mundo confirma no hay ningún dato en contra de esa teoría científica, pasa a ser hecho científico. Antes se llamaban leyes. Creo la última ley que se puso ley, porque ya eran demasiadas leyes, entonces todo el mundo leyes, es la de Starling del corazón. Si hay alguien, un médico, ya sabrá cuál es esa ley. Eso es de principios del 19. Se quedó en llamarles hechos científicos. Que el corazón es un órgano que bombea sangre. Pues es un hecho científico probado por todo el mundo. Vale. Eh, la, la evolución de las especies desde una célula hasta, hasta un humano, esto de Darwin, ¿es un hecho científico o no? ¿Qué creen? Ah, bueno, están con micrófonos apagados. Bueno, es una teoría. ¿Por qué es una teoría? Porque hay datos que contradicen esta teoría. No ha pasado a ser hecho científico. Por ejemplo, un dato que es muy fuerte es que en el tiempo que existe la vida en el planeta, desde que se ha detectado el primer signo de vida, eh, es la probabilidad de que haya evolucionado de una célula hasta un ser humano es de 0,2101. O sea, es una probabilidad mínima. O sea, es como decir, a ver, la probabilidad de que tengo piezas de un Airbus, las tengo todas ahí, las tiro y que se forme un Airbus solo. Pues eso, aunque, o sea,
es un mecanismo la selección y tal, pero no es posible explicar en tan pocos años, en tan pocos millones de años que haya pasado el tema. Entonces, ese dato lo ha parado como teoría. ¿No? Y faltan más datos para que pueda ser un hecho científico. Pues vamos a ver 9 hechos científicos sobre el embrión y el feto, y el cigoto, perdón. Primer hecho científico, el cigoto es una nueva célula con una información genética distinta a los padres. Los genes proceden de los padres, pero todo ser humano adulto tiene 2 pares de cromosomas, o sea, los cromosomas están duplicados. No quiere decir que cada par tenga la misma información, puede tener uno en un cromosoma pelo rubio y otro pelo negro. Entonces, bueno, pues al juntarse, antes de que se forme en los espermatozoides, tienen solo un cromosoma del par. Entonces, antes de separarse, los dos cromosomas se entrecruzan, de forma que un cacho de uno se junta con el cacho del otro y entonces se forma información distinta a los padres. O sea, los gametos, los espermatozoides y los óvulos no tienen un cromosoma igual que del padre o el de la madre, tienen un cromosoma del par que tiene el padre entrecruzado, con lo cual un cacho está aquí, se coge otro cacho del otro y otro cacho el del otro. Entonces, es información distinta, procede la información de los padres, pero por eso es muy difícil que 2 hijos sean iguales, porque ha habido entrecruzamiento de la información genética. Y eso es un hecho científico. El genoma del cigoto, el cigoto es el estado unicelular de un nuevo ser humano, cuando se forma ya la primera célula. Ese genoma, que es el conjunto de genes, es igual a los 500 billones de células que tenemos un adulto. Hay cambios continuos en nosotros, desde cambian las células, cambian las proteínas, cambia el tamaño, el aspecto, las capacidades, van aumentando, luego van disminuyendo con la edad. Lo único invariable es el genoma, el conjunto de genes que nos ha tocado en la fecundación. Es nuestra identidad biológica. De hecho, ahora los forenses emplean mucho pues, muestras o sea, restos orgánicos, pelo, lo que sea, para identificar quién es el que ha podido hacer un asesinato. Es mucho mejor que las huellas dactilares. El genoma, que es nuestra identidad biológica, es lo que nos hace ser lo que somos y nuestras capacidades. En cuanto al parte corporal, o sea, luego está la parte intelectual, espiritual, que es otra cosa, que no depende del genoma. Tercer hecho científico de los 9. El nuevo genoma está grabada la organización, el desarrollo y las características del nuevo individuo. El genotipo es el conjunto de características y el fenotipo es lo que se manifiesta. Una persona puede tener un genotipo, unos genes para ser premio Nobel. Pero ¿qué pasa si la madre no toma yodo en la gestación? El yodo es una hormona, es una sustancia necesaria para formar una hormona que se llama las tiroideas, las hormonas del tiroides, la T4 y la T3. Bien, esta hormona es necesaria para el desarrollo del cerebro. Entonces, ese niño que la madre no toma yodo, va a tener ese niño retraso mental por falta de yodo. De hecho, ahora lo que se hace en la sal, se le pone yodo para que nadie carezca el de yodo en su dieta, para evitar este problema. Puede ser que el genotipo no coincida con el fenotipo, porque el genotipo era para ser premio Nobel y el fenotipo era resultó por falta de yodo, pues un niño que tiene retraso mental. Bien, pensemos pues no sé, un deportista que tiene, o sea, un niño que tiene un genotipo para ser un Ronaldo o un Messi, pero que en la infancia se le rompe el fémur y queda mal soldado, entonces va a estar cojo. El genotipo era para ser esto, el fenotipo es lo que se manifiesta, o sea, no siempre coincide porque puede haber factores que hagan que no se pueda desarrollar correctamente ese genotipo. Pero en fin, el nuevo genoma está grabado, aparte de accidentes externos, lo que vamos a hacer. El cuerpo cambia desde cigoto hasta la muerte. Es un cuerpo en evolución, pero mantiene su identidad. Es el mismo individuo, el embrión, el feto, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el viejo. Bien.
somos el mismo ser, o sea, no ha cambiado nada. Bien, siguiente hecho científico, que sería el cuarto. El cigoto es la etapa unicelular de un nuevo individuo con un fenotipo cigoto. Es una célula que es muy especial, que es una célula que es muy grande, es la célula más grande que hay. Tiene además mucha desmetilasa. Es una enzima que lo que hace es que, a ver, los genes del espermatozoide y del óvulo no todos están activos. Por ejemplo, los genes para formar un brazo, cuando ya nacimos o cuando se formaron los brazos siendo feto, se bloquearon para toda la vida. Entonces, en el espermatozoide y en el óvulo, esos genes están inactivos. La desmetilasa lo que hace es quitar un metilo de la zona promotora de cada gen, quita los metilos, para que una vez que se ha entrado el espermatozoide y se ha formado el genoma, la desmetilasa va activando todos los genes. Entonces, se sabe que el cigoto en este momento hay 5 genes ya activos, por lo cual quiere decir con estos nuevos genes, con este nuevo genoma. Uno de ellos, el primero, es el que va a formar los testículos del feto varón, que tiene que producir hormonas desde la semana 9, si no, no se desarrolla bien sus genitales. Pero, en fin, no voy a entrar en el tema. Continuamos. Entonces, es la etapa unicelular. 5. Su organización de este cigoto es única y muy distinta al resto de las células. Veremos luego teorías de algunos, yo he estado en muchos debates en televisión de estas cosas, dice, es que entonces destruir una célula somática, que es una célula del cuerpo, del soma, es lo mismo que destruir un embrión. Si tienen los mismos genes, es lo mismo. Entonces, bueno, pues no. Es muy distinta esto. Y de un tumor, veremos que un cigoto se parece mucho a un tumor. Crece rapidísimo, se está dividiendo continuamente cada 12 horas. Entonces, pero no es lo mismo, ya veremos por qué. Este cigoto es una célula muy grande, el óvulo es la célula más grande del organismo. Bueno, y el espermatozoide en cambio es el más pequeño. Tiene una polarización. Dentro de esta célula grandota, es distinto por donde ha entrado el espermatozoide que en la parte opuesta. Hay una distribución asimétrica de órganos. En el cigoto se crea el primer eje. A ver, ¿qué es necesario para construir un edificio? Pues hay que tener pues, dinero, terreno, permisos, obreros, materiales, pero lo más importante es tener unos planos, porque si no vas poniendo ladrillos y te sale un bodrio, te sale un monstruo. Entonces, el ser humano para construirse necesita unos ejes. El primer eje para construir, saber, es el animal llamado animal vegetativo. Esto es el cráneo caudal, que es las piernas, el eje mayor, el primer eje básico para construir. El cigoto no es una simple esfera de una célula grande y tal, sino que ya tiene el primer eje. Este eje está formado por el punto de entrada del espermatozoide, lo ven en esta imagen que está a la derecha, abajo. Esa es la parte ventral. Lo que se divide hacia abajo de esa célula, al dividirse, va a formar la parte inferior. Y por donde está el segundo corpúsculo polar, es una celulita que luego desaparece en la primera división. O sea, perdón, en el óvulo, que desaparece esto. No voy a entrar en el tema, va a ser la parte superior. Bien, aquí vemos los primeros días del embrión. Ahí tenemos un embrión bicelular. El cigoto se ha dividido en dos. ¿Ven alguna diferencia entre las dos? De hecho, tienen activados ya distintos genes. Ven que el de arriba es, a ver, no, es el de abajo es una célula mayor con respecto al de arriba. Bueno, pues el de abajo, que es mayor, y además se divide primero, no se divide en 1, 2, 4, se divide 1, 2, la de abajo se divide enseguida y 1 hora más tarde se divide la de arriba. Bien, pues la de abajo se ha visto, se ha demostrado que va a formar el cuerpo del embrión, mientras que la de arriba, la más pequeña, va a formar la placenta y otros cuerpos extraembrionarios. Entonces ya se han activado los genes para la placenta en el de arriba y eso se demostró de una forma muy bonita. A la célula de arriba, la pequeña, se le inyectó una sustancia
liposoluble, o sea, que no es hidrosoluble. Todos los enzimas para actuar actúan en medio acuoso, pero si es una sustancia que no es, que es grasa, los enzimas generalmente no pueden actuar. Entonces, se le inyectó una sustancia liposoluble fluorescente y se vio que era además de color, sí, que era fluorescente. Se vio restos de esta sustancia fluorescente en la placenta, pero en ninguna célula del cuerpo. Quiere decir que la célula de arriba, que es más pequeña, es la que va a formar solamente la placenta con una probabilidad del 96%. No es 100%, pero bueno. Luego es la mórula, que es la siguiente fase que vamos a ver. Aquí ya hay dos tejidos diferenciados, el centro, que es la célula, la masa celular interna, que va a formar el cuerpo, y son células redondeadas, mientras que las de fuera son aplanadas y va a formar la placenta. Bien. Luego tenemos el blastocisto, que es cuando hay una cavidad con líquido, y luego ya cuando se implanta en la madre, en el útero de la madre, en la endometrio. Bien, sexto hecho científico. El cigoto tiene plena capacidad de desarrollo en un medio adecuado. Bien, vamos a ver, esto lo tienen muy claro, por ejemplo, qué hace una rana cuando va a reproducirse. Pone sus huevos, la rana hembra, en un charquito o en el agua y el macho los fertiliza, libera el semen y los fertiliza. Y las ranas se van. Él tiene capacidad de desarrollo en un medio adecuado. ¿eh? ¿Qué hace? Claro, el problema que tienen las ranas es que muchos animales van a comerse sus huevos, con lo cual hay una mortandad de embriones muy alta. ¿Qué hacen las aves para mejorar la eficiencia en la reproducción? Pues ponen huevos y las cuidan. Y si hace frío, las incuban, las empollan para que esté calentito y no se congele. Eso mejora esto y lo está cuidando para que no venga ningún animal a comerse el huevo. Los seres humanos y los mamíferos, lo que tenemos, el huevo que se forma, el cigoto, que luego se va desarrollando, permanece dentro del útero de la madre, con lo cual está protegido, está calentito, le da el alimento. ¿Han visto un huevo de avestruz? Es un animal que es así, o sea, bueno, no me cabe en la pantalla, pero es grandísimo. Es una célula y el resto son nutrientes para que pueda crecer el embrión que está dentro, la célula del cigoto, que crezca hasta romper el huevo y salir la pequeña avestruz. Él tiene todos los medios. Bien, pues en el ser humano, en vez de tener huevos grandísimos, imagínense tener cada óvulo como un huevo de avestruz, sería imposible. Entonces, lo que tiene es que la placenta le da, la madre a través de la placenta le da el alimento que necesita el embrión para desarrollarse. Bien, pues, pero es como el tema el siguiente. A ver, un astronauta tiene capacidad de desarrollo, sí, y de vivir, pero necesita de la cápsula espacial, porque si la cápsula espacial se moriría, por el frío, por todo. Bueno, pues lo mismo, el cigoto, de hecho, se está trabajando ya en el útero artificial, que es meter el embrión, lo metes en el útero y por sí solo, dándole lo que necesita en cada momento, a los 9 meses vale tanto el desarrollo el de su hijo. Ya se ha conseguido con animales que crezca ciertos periodos de la vida. Bien. Séptimo hecho científico. El desarrollo es un proceso continuo e ininterrumpido que depende de la información genética. Unos genes se activan cuando hay que activarlos para formar brazos, luego se desactivan, se silencian para toda la vida. Varía la producción de factores que produce ese embrión, las funciones que va adquiriendo y el aspecto, siendo una acción dinámica entre la información genética y la epigenética. Epigenética es un dato que ahora en genética es muy importante. Los genes por sí solos no son suficientes. Factores del medio, de la madre, de lo que comes y tal, pueden hacer que se active un gen o no. Por ejemplo, uno puede tener un gen de cáncer de mama, pero dependerá del estilo de vida, de lo que coma, del estrés, depende mucho también, que se active antes ese gen y dé un cáncer de mama o retrase o sea muy agresivo ese cáncer o menos agresivo. La epigenética es un factor que modula los factores del medio. Esto vamos a ver que es muy importante, porque, bien, factores del medio van a influir mucho en el desarrollo del embrión.
Pasamos ya al penúltimo hecho científico. Voy a mover aquí barras, que si no lo veo. La biología es especiométrica. Desde la fecundación se separa lo humano de lo no humano. ¿Eh? Se posee la naturaleza humana cuando se aporta el genoma humano. Y eso tiene lugar en la fecundación o nunca es posible después. ¿Eh? Un embrión, el de vaca, va a ser una vaca. No se dice, este embrión se va a bobinizar poco a poco. No, ya es embrión el de vaca. O sea, al decir que al principio no es un ser humano, pues tiene toda la información para vivir y desarrollarse como un ser humano y tener todas las capacidades. ¿Eh? Entonces, la biología, en el momento de la fecundación, separa una especie de otra. Entonces, y pasamos al último hecho científico. Antes vamos a explicar algo más. Se sabe que en la mórula, que es la siguiente fase, cigoto, el siguiente es la mórula, es esta imagen que vimos, que es se llama mórula porque se parece macroscópicamente a una mora, tiene como bultitos y tal. Se sabe que ya hay más genes que están activos, se han comprobado que todos estos, aparte de los que vimos, estos genes ya es un ser que está en plena actividad genética, produciendo factores, sustancias en la mórula tiene procesos que tienen una división muy rápida. Cada 12 horas las células se duplican. Se ha afortunadamente, después de un mes y medio, de un mes sobre todo, baja la velocidad de división. Si se ha calculado, si se mantuviera la velocidad de división del primer mes, los niños nacerían con 2 metros de altura y 84 kilos. Se está formando la obra negra, entonces va a toda velocidad, se está formando todos los órganos. De hecho, veremos que todos los órganos están formados al final del segundo mes. A las 8 semanas tenemos ya todos los órganos formados, excepto genitales internos y externos, que depende de hormonas que va a producir. Si es un varón, el testículo en la semana 9 tiene que producir hormonas para diferenciarse como genitales masculinos, y si no hay hormonas, son genitales femeninos. Bien, división muy rápida. Compactación, se forma una masa compacta y empieza la diversificación celular. Aparecen tejidos distintos. Vimos que la mórula tiene la parte central, toda la parte del centro es la masa celular interna, que va a ser el cuerpo del embrión, mientras que lo de la periferia, que son células aplanadas, son la masa celular externa, que va a ser la placenta. Bien, seguimos. Otra característica a ver un momento, ¿esto pasa? Ahora, se sabe que el embrión de ratón hay 200 genes, 2 o 3 veces más activos que un adulto. La mitad de estos genes son para producir sustancias que comunican las células del embrión entre sí. Vamos a ver, las sustancias no es para, en fin, lo digo simplemente, se llaman proteínas de compactación y de comunicación. ¿eh? Eh, el embrión en la etapa de 8 células, tercer día, aparecen ya proteínas de adhesión y uniones estrechas entre las células que permiten la máxima comunicación entre las células, contacto, estabiliza, da información espacial y unidad funcional. Cada célula sabe dónde está en la parte del cuerpo. Las del parte inferior, por donde entró el espermatozoide, saben que son la parte inferior de ese cuerpo que se está formando. ¿eh? Cada una sabe dónde está, porque si no, sería un caos. Imagínense que una célula de la cabeza se dice, se me ocurre formar pie, y empieza a desarrollarse un pie en la cabeza. Cada una sabe dónde está, hay información espacial y hay unidad funcional. Cada una sabe que es parte de un todo, de una unidad. Si no, sería un caos el desarrollo de un individuo. Y eso es gracias a sustancias como las que vamos a ver, caderina E, no voy a entrar, ya en el embrión bicelular está esta sustancia, se está produciendo, la galactosiltransferasa desde 4 a 8 células y es en el blastocisto es muy alta, que es de comunicación. Y con esto pasamos al noveno hecho científico. El embrión es una unidad funcional, es un individuo. Vamos a ver, y eso se debe a la comunicación intercelular, que da noticia, con las sustancias que produce cada célula, da noticia de la presencia de otras células y que es parte de un todo y de su posición. A ver, la definición de vida es ser unidad funcional. ¿Qué pasa cuando a un adulto se le muere el cerebro? Tiene muerte cerebral, encefálica total. ¿Es un ser vivo o es un cadáver? Aunque le funcione el corazón, el hígado, el riñón, ¿es un ser vivo o no? ¿Qué creen?
no es un ser vivo. No, de hecho se puede utilizar una persona que le está latiendo el corazón, pero tiene muerte encefálica, se le puede utilizar para extraer sus órganos para trasplantes. Está permitido y científicamente se considera porque no hay unidad funcional. Una persona que está con muerte encefálica, tú le mueves las piernas y el corazón no se entera. Las piernas, los músculos mandan señales al cerebro y el cerebro activa el corazón, pero como el cerebro está muerto, el corazón no se entera. Tú le das sal y esa sal no se elimina, se queda eso. Entonces, una persona con muerte cerebral hay que estar para mantenerla viva, perdón, para mantener su actividad de corazón, riñón, hay que estar controlando continuamente todo porque no hay unidad, es un conjunto de órganos que están dentro del cuerpo, pero sin ninguna unidad. Bien, eso es condición de vida. En el momento que no hay unidad funcional, un ser está muerto. El embrión no tiene cerebro y algunos dicen, si no tiene cerebro no es un ser vivo. A un adulto, sí, por supuesto, un adulto que el cerebro está muerto o que no lo tiene, es un ser que no hay unidad funcional y no es un ser vivo. ¿eh? Pero el embrión no es para su tamaño, no es necesario un cerebro, pero tiene unidad funcional gracias a las sustancias de comunicación. Una lombriz, una medusa, ¿tienen cerebro? No, pero tienen comunicación entre sus células y es un ser vivo. ¿eh? Para el tamaño de un embrión es innecesario un sistema nervioso central, un cerebro. Basta con la unidad funcional con todas las interacciones que existen de comunicación entre las células. La comunicación entre las células permite un crecimiento unitario, ordena una arquitectura propia al individuo de cada etapa. Activa genes concretos en cada célula, según dónde esté cada célula, tú te vas a activar para formar cabeza, tú para formar pie, tú para formar tal, y da proteínas específicas para ir construyendo ese nuevo ser vivo. Bien, estos son los 9 hechos científicos. Les va a parecer que son mucha cosa. Yo le pasaré a José un capítulo del libro, se lo mandaré hoy mismo para que a su vez se lo puedan pedir o él lo manda a todo el mundo como él quiera. Es un capítulo del libro mío que está todo esto que está aquí puesto en resumen, mejor explicado, para que el que quiera profundizar, hay bibliografía, etcétera. Bien, pasamos a la siguiente fase de desarrollo, que es el blastocisto. El blastocisto ya, cuando está ya son al cuarto día, ya casi no tiene reservas. O sea, el embrión está envuelto en una membrana que es esa que está ahí en la imagen arriba, esa membrana que se ve azul y amarillo el por abajo. Lo se llama la zona pelúcida. Es como la cáscara de un huevo de gallina, pero blandita. Ahí está metido y ya se le ha agotado las reservas. Ha crecido tanto. De una célula ahora son 120 células. Eh, el tamaño de esas 20 células ya son tamaños normales. Al principio era dentro de esa cáscara, que no varía de tamaño, era una célula, que era una célula gigante. Ahora ya son 120 células de tamaño normal, que están dentro de ese caparazón. Bien, se ha quedado sin reservas y necesita implantarse en el útero. Entonces, el bastocito tiene una característica que en medio viene esa cosa oscura, es una cavidad de líquido, se llama blastocele. Bien, se crea el segundo eje de desarrollo, que se llama embrionario abembrionario. Es el eje dorso-ventral. La parte donde está la cavidad de líquido es la parte ventral y la parte que es la masa del cuerpo del embrión es la parte dorsal. Ya tenemos el segundo eje. Este segundo eje es perpendicular, lógicamente, al anterior, que era el animal vegetativo, que era el eje mayor, la masa celular interna, perdón, que es gris, que es la parte dorsal, y la parte que está el blastocele, el líquido, es la parte ventral. Y el tercer eje necesario para el desarrollo del individuo va a ser, a ver si está aquí, y si no, lo digo. Así, el tercer eje, el derecha-izquierda, es en la gástrula, que es la siguiente fase, blastocisto o gástrula, que es cuando aparece la línea primitiva, que es el inicio de la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral marca ya derecha e izquierda. Bien, ya tenemos los 3 ejes para empezar a construir todos los órganos, pero ya hay diferencia, o sea, ya tenemos esto. Bien, vamos a ver el tercer punto. Factores producidos por el embrión. Lo vamos a ver muy, muy rápido para él poder vivir.
El trofoblasto y la placenta, al principio se llama trofoblasto, que es la capa externa del embrión, no la membrana esta de zona pelúcida, sino la capa externa. Y la placenta tiene una gran actividad endocrina. Produce sustancias desde el segundo o tercer día de vida del embrión. Recién formado esa capa externa, en la mórula, ya está produciendo sustancias que, vamos a ver algunas de ellas, simplemente muy rápido, pero para que vean la maravilla que es la gonadotrofina coriónica humana. Esta es la que está aquí abajo en la gráfica, la que al principio es muy alta. El embrión, las primeras semanas, produce mucha. Estas se sabe que desde el segundo o tercer día hay en el embrión RNA mensajero, que es el previo, o sea, la cantidad es muy pequeña, no se puede medir la hormona, pero sí se mide el RNA mensajero, que es el que manda la información desde el gen hasta la mitocondria. Bien, ya se ha medido, por lo tanto quiere decir que el embrión está produciendo de segundo o tercer día. En el quinto o séptimo día del embrión, en sangre del embrión se detecta esta hormona. Y en orina, el día 14, que es para las pruebas de embarazo. Suele ser esta hormona la que se emplea para las pruebas de embarazo. Bien, pues esta sustancia tiene varias acciones. Entre ellas, primero tiene una acción como la LH. Mantiene, a ver, hace que se mantenga el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce hormonas que mantienen o sea, que cuando en el ciclo, cuando desaparece, hay una LH a la mitad del ciclo, cuando esta LH deja de actuar, se produce la menstruación. Al mantener el cuerpo lúteo, con la acción de esta hormona que es luteínica, mantienes y la madre no menstrua. O sea, impide, mamá, no menstrues. Y él lo ordena el propio embrión, no lo ordena la madre. El embrión produce esta hormona, mamá, deja de menstruar, porque si no me eliminas. ¿eh? Luego deprime el sistema inmunológico de la madre, las defensas de la madre, mamá, baja las defensas, porque yo soy un ser extraño, como me ataques, me destruyes. Y tú tienes muchos anticuerpos y tal, me vas a destruir. Mamá, baja las defensas. Y luego también estimula para que el feto varón produzca hormonas, la testosterona y la antimuleriana, para diferenciarse sus genitales. Entonces, el propio embrión es, mamá, deja de menstruar, baja tus defensas para no destruirme hasta que no me forme la placenta, que va a ser una barrera aislante entre, porque ahora está en el propio, en el útero, ahí sin ninguna cubierta que lo proteja. Bien, siguiente hecho, progesterona. Lo produce el cuerpo lúteo que se mantiene de la madre, ese que produce hormonas y que hace que no menstrue. Esta progesterona es otra hormona, que esto lo produce la madre, pero por orden del embrión, que reduce el sistema inmunitario de la madre, igual que la HCG, que es la gonadotrofina coriónica, y otra hormona que veremos, que es el factor temprano del embarazo que produce el embrión. Contrae el cervix y estimula que el cuello uterino produzca una secreción espesa que tapa para que no entren bacterias de la esto. Cuando veamos métodos naturales, veremos que el moco se puede seguir las características y saber en qué fase estás. Entonces, contrae el cervix para que no entren bacterias de fuera y cierra con tapón, sella la entrada del cervix. Aumenta la temperatura basal de la madre entre 0,2 y 0,5 grados. ¿Por qué lo hará esto? Pues porque calentito, la madre, el embrión se divide más rápido. Es decir, el embrión dice, mamá, sube la temperatura durante todo el embarazo y también durante la fase lútea, en el ciclo, la madre tiene una temperatura basal un poquito más alta y eso favorece que se divida más fácil y tal, está más calentito. Y es el embrión a través de la gonadotrofina coriónica, mamá mantiene el cuerpo lúteo, produce progesterona, que es la hormona que produce el cuerpo lúteo. Estrógenos es otra hormona que está producido por el cuerpo lúteo y luego por la placenta. También la progesterona la produce luego la placenta cuando se forme. Se termina de formar al tercer mes, pero se empieza a formar desde el segundo mes. Bien, la progesterona estimula el desarrollo del útero, de la placenta, de la vagina, en la madre. Estimula la división fetal, hace que el feto se divida con esa velocidad cada 12 horas, el doble, 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 doble. ¿eh? Bien, hay otras cosas, pero no voy a entrar en más cosas. Histamina y CO2. Desde el cuarto día, el embrión empieza a producir tanto histamina como CO2, que produce que la
placenta, perdón, que el endometrio, que es lo que recubre la mucosa que está dentro del útero, esté como más esponjoso y pueda implantarse. De mamá, hace que el endometrio no esté duro, sino que esté como esponjoso. Se ha visto que con antihistamínicos en roedores se inhibe la implantación del embrión, porque no logra hacer su nido en el útero. En humanos no pasa, si no sería un anticonceptivo que emplearían, dar antihistamínicos para que el embrión no lograra implantarse. En humanos, afortunadamente, no es esto, pues no estarían mucha gente tomando antihistamínicos no para inflamación, sino para evitar que el embrión se implante. Otro factor, vamos a ver, creo que son, no, 8 creo que eran. Factor temprano del embarazo. Es otro factor que produce desde el día 6 al séptimo. De hecho, hay test de embarazo que se hacen el día 10 para medir este factor, son muy caros, pero esto que desaparece con la muerte del embrión o con el parto. Es un factor que produce el propio embrión. ¿Qué acción tiene? Es otro inmunosupresor. Mamá, baja tus defensas. Estamos la HCG, la progesterona y este. También estimula el crecimiento fetal de las células y la proliferación, las divisiones. Otro, óxido nítrico, lo produce también el embrión. Es una sustancia que dice, mamá, relaja el músculo de tu útero, porque al relajar el músculo, los vasos están más relajados y llega más sangre. Para asegurarse de que tenga suficiente sangre, y dice, mamá, relaja tu músculo para que llegue más sangre para mí, que necesito esa sangre. A través de la placenta hay intercambio de sustancias entre la madre y el feto. Y vamos a ver otro más. Eh, el siguiente, interleucina, este es muy importante. Lo produce el feto desde el cuarto día. Estimula en la madre varias cosas. Vamos a ver solamente dos de ellas, creo que son, que he dejado para no poner muchas cosas. Una es la glicodelina. Es una sustancia que dice, a través de la interleucina, que pues, es un gen que vimos que en la mórula ya estaba activo, ¿eh? Dice, a ver, mamá, produce glicodelina. Es otro inmunosupresor, baja tus defensas y además hace que se produzcan prolongaciones, pinópodos en el endometrio, son una especie como de hilitos, y en el trofoblasto, en el propio embrión, hace que aparezcan también unos hilitos. ¿Para qué es eso? Es para el útero se está moviendo, y hay líquido, y entonces va a ser muy difícil que el embrión se enganche en la madre. ¿Qué hace una cápsula espacial cuando llega al laboratorio espacial? Ese que está ahí fuera de la Tierra, que está ahí con el laboratorio este. Bueno, van a más de 10.000 kilómetros cada una, tanto la cápsula, esto. ¿Creen que va a ser fácil que contacten? No, es una cosa dificilísima. Lo que hacen es lanzar como unas redes para que se enganchen las redes y ya están sincronizados en su velocidad y luego vendrá otro mecanismo de esto, de como de succión, que se acoplan, que se acoplan ya definitivamente. Pero al principio lanzan unas redes para engancharse, porque cada una va a su velocidad distinta, entonces tienen que sincronizarse. Bueno, pues la glicodelina, que a su vez lo produce, dice, mamá, produce esto, lanza prolongaciones para que se enganchen el embrión y el útero. Para que no, para que logre engancharse, si no se está moviendo el útero, hay líquido, sería muy difícil. Entonces, mamá produce glicodelina para que nos podamos enganchar. Y siguiente, la interleucina produce integrina. Es una proteína adherente que estimula la interleucina en la madre para que se enganchen ya como la forma neumática, como se engancha la cápsula y el laboratorio espacial, pues aquí a través de esta proteína se han enganchado con los filamentos y luego se enganchan con esta proteína adherente. Bien, que es el propio embrión está diciendo, por favor, haz esto o sea, tienes que hacer esto para que yo me pueda implantar, si no, va a ser imposible engancharnos. Bien, aquí sería un cronograma. El día 14 es el día de la ovulación, ya está ahí en rojo, y también la fecundación, si ha habido entre el coito y la fecundación pasan, en teoría, por distancia es una hora, pero en la realidad, porque ahí tiene que pasar cuello uterino, tiene tal, puede tardar hasta 3 horas, desde la relación sexual hasta la fecundación. Bien, el segundo o tercer día, el embrión empieza a producir la gonadotrofina coriónica, esta que es inmunosupresor, que mantiene pues que no haya regla. La interleucina el día 4.
este que vimos ahora mismo. Factor temprano de embarazo el día 6 o 7. Y luego la HCG se puede medir en sangre. La HCG es necesaria también para, bueno, para la progesterona, es necesaria para que el endometrio esté preparado para recibir el embrión, que esté esponjoso, que se llama decidualización. Y en orina el día 14, que es como esto. Bien, tanto eh, la HCG mantiene el cuerpo lúteo, cuando no hay menstruación, produce progesterona. Bien, última hormona que vamos a ver, somatomamotropina coriónica. Es un nombre un poco trabalenguas, pero porque tiene acciones semejantes a la prolactina y a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se llama somatotrópica, hace crecer el soma, el cuerpo, y la prolactina es para leche. Bien, tiene una acción lactogénica. Al final de la gestación, esta hormona que produce la placenta, del embrión y partes de la madre, estimula la producción de calostro, esta leche inicial que se acumula hasta el momento del nacimiento de la criatura, que puede comer, todavía no produce la madre leche, es esa leche especial que tiene esto. Y reduce la utilización de glucosa por la madre. Atención, el embrión utiliza para alimentarse de glucosa. Entonces, lo que hace el embrión es, a través de esta hormona es un antagonista de la insulina. Dice, mamá, no utilices glucosa, déjala para mí. Porque si tú la utilizas para tus células, me quedo yo sin glucosa. Entonces, la madre bloquea la insulina y la madre no recibe glucosa y utiliza sobre todo ácidos grasos. Para eso, en el embarazo suele aumentar mucho la grasa para que la madre tenga para vivir las ácidos grasos, las grasas. Y toda la glucosa se la deja, o casi toda, no el 100%, pero bueno, casi toda se lo queda para el hijo. A través de esta hormona que produce la placenta, mamá, no utilice la glucosa, por favor, la necesito yo. Bueno, no se lo pide, se lo hace. Los niños son muy mandones, desde el segundo día están mandando en la madre, de vida, en el útero. Mamá, no me menstrue, mamá, produce esto para que me implante, tal. O sea, vean qué maravilla es la naturaleza. En resumen, los avances de la ciencia sobre el desarrollo embrionario desde la fecundación, y mucho de esto viene de la fecundación in vitro, que han estudiado qué produce el embrión para decir, este embrión no es correcto, fuera, no produce suficiente interleucina, etc. Se sabe con los datos actuales, eso todavía en los libros de medicina no están, pero sí en trabajos de investigación. El embrión coordina completamente su desarrollo, él es el que dirige su desarrollo, igual que el astronauta vive porque él dirige la cápsula espacial, y sobrevive en comunicación con la madre. La madre le va dando lo que necesita porque él se lo pide, o se lo ordena, perdón. Tenemos. ¿No es una maravilla? El tema como el embrión no es que sea algo inerte, no, es que es el que está dirigiendo todo. Bien, lejos el embrión de carecer de autonomía, es quien lleva la iniciativa. Y pasamos ya a lo último, que es lo más interesante quizá para ustedes. Esto viene de muchos debates en televisión que, de lo que he oído, pues he sacado 11 mitos científicos que se emplean para justificar que el inicio de la vida es posterior a la fecundación. Vamos a empezar por los 11 mitos. Primero, o son como si quisieran, también se les puede llamar pseudoargumentos. El embrión es parte del cuerpo de la madre y ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Bien, va contra los hechos científicos primero, cuarto y sexto de los que hemos visto. En el libro los controlarán mejor, pero bueno, o sea, no lo apoya ningún dato científico, sino que va contra los hechos, lo que todo el mundo admite, el hecho primero, cuarto y sexto. Bien, vamos a ver por qué es falso esta frase que se dice mucho, pero científicamente es absurda. Demuestra que habla. El embrión es un ser distinto a la madre en genes, en caracteres, en características, en sistema inmunológico. El sistema inmunológico es distinto al de la madre. A veces es en sexo y en el grupo sanguíneo. Por lo tanto, no es parte del cuerpo de la madre, está alojado en el cuerpo de la madre. La mujer en el parto no pierde ninguna parte de su cuerpo. No pierde dos riñones, un corazón del feto, que son suyos. No, son de él. O sea, no pierde ninguna parte de su cuerpo. Por lo tanto, no era su cuerpo. Es un ser alojado en el cuerpo. El embrión y el feto es un ser humano que crece alojado en el cuerpo de la madre. Esa es la realidad científica que todo el mundo serio lo sabe. El decir eso, es decir, es muy bonita la frase, pero es totalmente falsa.
El embrión es ser humano en potencia. ¿Han oído esta frase? Eso va contra los hechos tercero, cuarto, séptimo, octavo. La naturaleza humana se adquiere en la fecundación, se adquiere el genoma de la especie humana, que es lo que nos hace ser un ser humano. ¿eh? Por lo tanto, el cigoto es un ser humano, no es un ser humano en potencia, está en potencia. A ver, en filosofía se distingue naturaleza y accidentes. Naturaleza es pues lo que es materialmente. Por ejemplo, la madera, naturaleza, el madera, que puede convertirse en un lápiz, en una mesa, en una puerta, en una, no sé, en lo que quieras. Esos son los accidentes. La naturaleza es tal. Bien, pues la naturaleza humana la adquiere, de ser humano, la adquiere cuando adquiere el genoma humano, y eso es en la fecundación. Está en potencia para adquirir los accidentes, los brazos, el ser licenciado, el ser deportista, el ser lo que sea. O sea, esto, pero ya es hombre y mujer, por lo pronto. O sea, es un embrión masculino o femenino. Ya su naturaleza está esto. Ahora está en potencia para adquirir esto. Está en potencia para hablar. Al cabo de un año adquirirá la capacidad de hablar, andar a los 2 años, a pensar alrededor de los 7 años, a ser fértil. Está en potencia, pero es ser humano. Ah, es que si no es fértil, no es ser humano. Oiga, vamos a ver. Es ser humano en potencia para adquirir los accidentes, las capacidades. Pero es ser humano. Es decir, que es ser humano en potencia, eso es falso. Es ser humano en potencia para adquirir sus capacidades a lo largo de toda la vida. La naturaleza incluye la posibilidad de desarrollar funciones físicas, andar, hablar, ser fértil, mentales, ser consciente, racional, libre. Cada etapa tiene sus funciones, pero las tiene ya en su genoma, todo lo tiene ahí eso. Actualmente no lo expresa. Su naturaleza tiene la facultad para razonar, aunque no lo ejerza por no tener suficiencia biológica, no tener todavía suficiente desarrollado el cerebro o por perderla. Por un accidente vascular o por una Alzheimer. Sigue siendo su naturaleza de ser humano. Ahí está. Es que no piensa todavía. Ah, pues un niño recién nacido no es ser humano. Entonces, según algunos filósofos por ahí que dicen que hasta que no piense, no es ser humano. Bueno, pues eso no hay saltos cualitativos. No se pasa de una naturaleza a otra, de algo a alguien. Hay cambios en el desarrollo de los accidentes, determinados por el genoma en cada fase, por el conjunto de genes. Entonces, son el mismo ser con distintas capacidades, y luego a partir de una edad van bajando las capacidades, pero bueno, sigue siendo la misma mujer, individuo, ser humano. Bien. Otro, el embrión es ser humano, pero no es persona. Lo habrán oído decir a mucha gente. Va contra los hechos científicos tercero y séptimo. Vamos a ver. Confunden el concepto de persona con sus propiedades. Dice, al tener la naturaleza humana, posibilita el ejercicio de funciones y propiedades, aunque no las exprese ahora, pero está en potencia activa de desarrollarla. Por tanto, es titular de derechos humanos y es persona. El persona es un concepto filosófico, se lo sacaron los filósofos, y en derecho. En derecho, por ejemplo, no se inscribe en el registro civil hasta 24 horas después de nacer, porque antes, y todavía pasa, pero mucho menos, en las 24 horas morían muchos niños recién nacidos. Entonces, para no inscribirlo y desinscribirlo, pues a las 24 horas inscrito en el registro civil y ya tienes todos los derechos pues de un adulto, bueno, de un adulto casi todos, pues no puedes tomar decisiones todavía, etcétera, pero tienes ya, pasa a ser jurídicamente persona. Es un derecho, es una cosa jurídica, es un ser humano, pero tal y tal. Bien, y también filosófico. Hay filósofos, vamos a ver, no sé si está ahora o más tarde. Bueno, vean aquí, entonces, aquí está la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 2006, que lo ha firmado tanto como España como México, lo ha firmado. Y dice en el prefacio de ese documento, esa declaración, término persona y ser humano equivalen en todo el documento. Esto es, todo ser humano es persona. Esa no. Y dice concretamente, todo ser humano, donde quiera que se encuentre, puede beneficiarse de los progresos de la ciencia y la tecnología dentro del respeto de los derechos y libertades fundamentales de la persona. O sea, eso empezar a jugar, decir, este es ser humano, pero no es persona. Oiga, es como decir, los judíos
bueno, ya no son personas porque tampoco son seres humanos. O, por ejemplo, los esclavos antes. Los esclavos eran seres humanos, pero no eran personas. No, no le doy derechos porque es esclavo, punto. Oiga, es ser humano y por lo tanto es un ser humano y tiene todas las capacidades de un ser humano y por lo tanto, aunque ahora no los ejerza, tiene la capacidad. Entonces es jugar con palabras. Lo lógico sería decir, bueno, a ver, un segundo voy a mover aquí cosas que si no me tapan. Aprovecho el demasiado las diapositivas, que es para no... sería discriminar a un ser humano. ¿Eh? Esta es persona, pero el otro no. Y dice, pues porque a este no le di derecho. Eso es inadmisible en base a la ciencia. ¿Eh? No se discrimina actualmente, afortunadamente, al esclavo ni a la mujer. Antes las mujeres no tenían derecho a abrir una cuenta bancaria. A los judíos con los nazis estaban discriminados. ¿Eh? A los negros en Estados Unidos, la gente de color, pues se la discriminaba. Pero todavía se le sigue discriminando a los fetos. Oiga, este es ser humano, pero no es persona. Oiga, lo honesto es decir, la ley me permite matarlo, pues lo mato. Punto. A no andar jugando con, es persona, pero no es ser humano, pero no es persona. Eso es, pues, justificarse lo injustificable. O sea, dir la verdad. O sea, yo lo mato porque me lo permite. O sea, no me dice porque no es persona. La mujer tiene derecho a elegir la maternidad y nadie puede obligarla a ser madre. ¿Esto creen que es cierto? Es cierto. ¿Eh? Nadie puede coaccionar a una mujer para que sea madre. Pero con esa frase que es cierta, que es correcto, la mujer tiene derecho a elegir la maternidad, ahí va, es tardísimo ya. Pero usan mal el contenido y esconden una falacia. ¿Cuál es la falacia? Que con esa frase que es muy bonita, pero que es totalmente falsa. La falacia es que si decido tener un acto en periodo fértil y concibo, ya se es madre de un hijo. Ya no se puede elegir ser madre. ¿Eh? Si estás embarazada, va contra los hechos científicos cuarto y noveno, solo puedo elegir si ese hijo que ya es mi hijo va a ser un hijo vivo o muerto. La elección que proponen con esa frase no es de la maternidad, elegir ser madre, sino si ese hijo que ya he concebido va a ser un ser humano vivo o algo desechable. No será ni hijo ni ser humano, lo voy a destruir. Esa frase es totalmente falaz. O sea, eh, o sea, de hecho es una aversión a la capacidad de elegir. O sea, tienen repulsa a elegir. La elección de ser madre se realiza al elegir el acto sexual y tiene consecuencias. Si concibo por esa libre elección, ya hay un nuevo ser humano, hay un nuevo ser con derecho a la vida. Es el primer derecho de los 10 derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que están por orden de importancia. El primero es el derecho a la vida. Entonces, tú le estás quitando el derecho porque te da la gana, porque eres más poderoso y la ley te lo permite, lo mato. Pero no estás eligiendo la maternidad, estás eligiendo destruir tu hijo. Invocar el derecho a elegir a ser madre, que incluye el derecho a destruir una vida, es la fuerza del poderoso sobre la fuerza del derecho. El derecho tiene orden, o sea, yo puedo elegir no trabajar, tengo derecho a no trabajar, sí, sí, por supuesto. Entonces también tengo derecho a robar para vivir, para comer. Oiga, no, perdón, la propiedad, el derecho a la propiedad está muy por encima de su derecho de no trabajar. Eso, el aborto mina la justicia, va contra el orden del derecho, la dignidad del ser humano, que es un ser humano, y la democracia. La democracia va con el orden, el de derechos. Si te saltas el orden de derechos, estás finiticando, perdón, deshaciendo el derecho a elegir no es eliminar las consecuencias de la libre elección previa. Dicen defender la libertad o el derecho a la elección, pero hay una adversión a la capacidad de elegir, ya que va asociada a la libertad, a elegir, a la responsabilidad y a aceptar las consecuencias. Y ellos lo que quieren es nada de responsabilidad, nada de consecuencias, las quiero eliminar. Es como el adolescente que está en un patio de una vecindad, en el patio de un edificio, con todo de ventanas. Y le dicen, cuidado con la pelota que estás chutando y vas a romper un cristal. No, yo hago lo que quiero y tal. Rompe un cristal. Yo no quería. Vamos a ver. O sea, es lo que ellos proponen. O sea, no quieren la responsabilidad de sus decisiones previas de acto sexual. 5. El cigoto es igual, ahora vamos más rápido ya, ¿eh? El cigoto es igual a las células somáticas, a las del cuerpo, por tener los mismos genes. Va contra los hechos científicos 5 y 6. El cigoto es totipotencial, puede formar todo un cuerpo y un adulto. A diferencia de una célula del cuerpo,
una célula de la piel, da solo células de la piel, no da todo un cuerpo, aunque tenga el genoma. Lo hace que la célula de la piel tiene bloqueados todos los genes, excepto los genes que forman piel. Una célula del corazón tiene bloqueado todos los genes que tiene el cigoto, excepto los genes que producen músculo cardíaco. Entonces, no es lo mismo. O sea, eso decir es una falacia. Científicamente es absurdo decir eso. Otro, el embrión es semejante a un tumor. Bueno, es cierto que tiene ciertos rasgos un embrión comunes con un tumor. Proliferan rápido, se dividen muy rápido, hay tolerancia en el tejido donde vive, puede estar en tu cuerpo y tus defensas no destruyen ese tumor. Presenta hipometilación, esto es, se activan genes que estaban bloqueados. Hay veces tumores en el hígado que tienen pelo. Oiga, pero si es hígado, sí, pues se han activado los genes del pelo y aparece esto. Se adaptan al tejido donde viven y da células distintas. El tumor hepático puede dar pelo, que son células pilosas. Bien, y eso es común con un embrión, que también tiene esa característica. Es lo mismo, ¿es malo destruir un tumor? Pues igual es destruir un embrión. Es algo equivalente, según ellos. Según los que yo a médicos lo he oído en programas de televisión, le dijo, perdón, doctor, esto, le digo, pero a diferencia de un embrión, nunca el tumor da un adulto. Va contra los hechos científicos. Claro, en un programa yo me acuerdo que estuve yo y los otros eran 4 más que estaban a favor del aborto. Y empecé a decirles ta, 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 ta. Y se cabrearon tanto al final que el programa, que era una serie de programas, decidieron el hacer otro sobre el aborto, pero solo con mujeres. Para no, porque les destruí todos los argumentos que estaban diciendo. Y son estos argumentos. Ay, perdón. Bien, esto es otra cosa que dicen aquí, es los gametos son seres vivos como el cigoto, o sea, son seres... No, no es cierto, la fecundación no hay discontinuidad. Esto lo dice mucha gente que trabaja en fecundación in vitro. Los gametos son seres vivos como el cigoto, perdón, los gametos son preembriones, no son embriones, no pueden llegar por sí solos, sin unirse, a formar un adulto. No es igual un gameto a un cigoto. Y eso lo dice mucho para justificarse los que trabajan en fecundación in vitro. Dice, destruir un embrión es como destruir un espermatozoide. No, pues esto no es igual. ¿eh? La vida es un continuo, también lo dicen los de fecundación in vitro. Es una teoría filosófica, se llama panvitalismo. La vida se transmite desde el principio de los tiempos y no se inicia con la fertilización. Sí, la vida humana como ser humano, cuando se formó Adán y Eva, pues ha ido transmitiendo y tal. La vida por destruir un embrión no se destruye la vida humana como especie, pero sí la vida de un individuo concreto. Y con eso se transmite la conciencia. Dicen, no es un continuo y no destruyo esto. El feto se humaniza cuando tiene forma humana. Bueno, esto va contra los hechos científicos también de esto. El cigoto es una de las etapas de la vida humana. Su existencia empieza al finalizar la fecundación y termina con la muerte. Bueno, a ver, por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, en la época de San Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, hay una pregunta que se hace San Tomás, que es a base de preguntas, y dice, ¿cuándo empieza la vida humana? Se lo pregunta a él, y lo responde. Dice, bueno, en base a los conocimientos científicos que se creía en ese momento que el embrión, el cigoto, pasaba a ser un gusano, porque al principio tiene forma como de un gusano. Entonces, pasa por gusano. Luego se parecía a un renacuajo, aparecen las extremidades como esto. Y se creía que se pasaba por distintas especies, era especiométrica el desarrollo embrionario. Y San Tomás dice, el alma entra y se forma un ser humano cuando ese desarrollo embrionario llega a ser un ser humano. Bueno, todavía hay gente que dice esto, hasta que no tiene forma humana, no es ser humano. Diga, vamos a ver, usted está en el siglo XIV. Pues es esto, o sea, el cigoto ya es un ser humano, es una etapa de la vida de un ser humano. Entonces, decir esto, dice, bueno, ¿usted en qué siglo está su ciencia? O está, el individuo presenta diversos aspectos, pero no distintas especies. ¿eh? Son distintas formas del ser humano. Si vemos las fotos de nuestros padres, pues es muy distinto cuando se casaron, que cuando después me tuvieron a mí, etc. O sea, son esto, pero es la misma realidad. Es siempre el mismo ser humano. Siguiente, la penúltima.
No es ser humano hasta que tenga capacidad de autonomía respecto a la madre, ya que antes es inviable por su dependencia. Va contra los hechos sexto y noveno. No voy a entrar en ello. También depende de la madre del recién nacido y es un ser humano. ¿Eh? O sea, y hay una dependencia extrínseca. ¿Eh? El cosmonauta está en la nave espacial y depende de la cápsula espacial, pero por eso no deja de ser, es un ser propio. ¿Eh? El embrión y el recién nacido tienen su propia capacidad de desarrollo. ¿Eh? Él tiene su propia vida. ¿Eh? Hay gente que a los 30 años todavía dependen de su mamá. Entonces no es ser humano. ¿Eh? No, no es así. Bueno, pues esto. Es como el astronauta en la cápsula espacial y el embrión en la FIP. Está fuera de la madre y en luto artificial. Se desarrolla y no depende, externamente sí que depende, pero su vida es la propia. Y última, el embrión se humaniza a partir de una determinada fase de desarrollo. Antes es un amasijo de células, es algo, es una especie humana. Todavía hay gente que cree que el embrión al principio son células todas iguales y tal. Eso es falso. O sea, unos dicen que al terminar el día 14, al terminar la implantación del embrión en la madre, antes es preembrión, que es una falacia. O sea, bien, no voy a entrar en el tema por ahora. El día 15, cuando aparece la línea primitiva, que es el inicio del sistema nervioso. A partir de eso, bueno, pero antes hay unidad funcional, es un ser vivo, es un ser humano. ¿Eh? Va contra los hechos científicos quinto y sexto. Quinta semana, cuando aparecen las vesículas secundarias, que es el inicio del cerebro. Pero antes hay unidad funcional, va contra el hecho 9, el hecho científico noveno. En la octava semana, cuando hay actividad cerebral, en la octava semana ya se puede registrar electroencefalograma, pero no razona hasta los 7 años y va contra el hecho nuevo, es ahí el hecho noveno. Hay unidad funcional. Otros, a los 6 meses, cuando ya hay sueño REM, o sea, se sueña, y ya el cerebro del feto controla todo su cuerpo, pero no razona y además, bueno, hay unidad funcional. Vale. Pues esto sería todo. Es discriminar al ser humano. A partir de aquí, el ser humano, después no. Eso en base a la ciencia, lo honesto es decir, lo mato porque quiero y ya está, pero lo mato. No me digas que no es ser humano o no es tal. Conclusión, el embrión interacciona con la madre para promover su anidación, su implantación, su desarrollo, evitando ser rechazado por la madre. En los 14 primeros días, el embrión es un ser vivo con todos los medios para vivir. Y todo esto lo hace sin aún aparecer el retraso menstrual, sin haber diagnóstico de embarazo. Ya está actuando. Toda madre sabe cuando está embarazada que su cuerpo cambia, aunque no haya prueba de embarazo. Nota que hay cosas que están cambiando, que es el embrión que le está haciendo cambiar cosas. Muy bien, pues esto es todo. Ante la duda fundada de que si es ser humano o no es ser humano, por el principio de prudencia, que es un principio bioético, eh, pues debe respetarse actuando, velando por su desarrollo. Si tú tienes dudas si receto este fármaco, si va a hacerle daño al riñón a este paciente que tiene problemas renales, no debe recetarlo hasta por prudencia, hasta resolver la duda. Muy bien, pues esto sería todo.